licenciado Jorge Ortega Llamas. Como lo hemos señalado, él es vocero de la campaña de Rómulo Rux, candidato a presidente de la República por la Alianza de Cambio Democrático y el Partido Panameñista. Un gusto tenerlo aquí, don Jorge. Bienvenido a Es Cuestión de Ley. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias, muy complacido de poder participar en tu escuchado programa y muy particularmente pues porque lo diriges tú con una gran trayectoria, con mucha credibilidad, con un manejo muy objetivo de los temas. Y bueno, también un saludo a tu audiencia, que yo sé que es mucha, a Ricardo Jaramillo, y me complace ver después de tanto tiempo como parte de tu panel de expertos a mi amiga Marta Luna. La verdad que le guardo un cariño muy grande de hace mucho tiempo. Marta, qué placer verte hoy. Gracias, Edna. Bien, y vamos a iniciar por conocer de parte suya los planes y proyectos que pues concita a la campaña del señor Rómulo Rux, sobre todo esas propuestas. He estado revisando algunas Ujú. y entiendo que tiene la intención de llegar a ser presidente a trabajar en las reformas de la Constitución, sobre todo en la parte de la escogencia también de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y ese sistema de cómo se juzgan a los diputados por los magistrados y viceversa. En ese sentido, actualmente se mantiene en esa postura el señor Rómulo Rux de la mano del señor Blandón de hacer esas transformaciones, esas reformas. Es correcto. Y antes de contestar tu pregunta, Edna, muy importante, yo me siento esta tarde con un compromiso como parte, obviamente, de la vocería de la campaña del cambio democrático y el panameñismo, pero también como ciudadano, ¿no? Como un ciudadano que he trabajado por este país en el aspecto cívico y que doy, pues, todo de mí para que este país definitivamente tenga esperanza, tenga un futuro y que efectivamente como panameños tengamos un sentimiento de orgullo de lo que somos, que no perdamos esa fe y que dejemos de pensar en posiciones pesimistas que en un momento determinado nos acercan a algunas otras opciones que no son obviamente en favor de nuestro país. Con relación a lo que mencionas, esta es una de las propuestas más importantes, inclusive nuestro candidato ha sido bien específico en expresar que en sus primeros 30 días de gobierno va a realizar la convocatoria para una asamblea constituyente con la finalidad de poder trabajar en el reforzamiento de esa carta, de ese máximo rector que son nuestras normas constitucionales para fortalecer, para darle certeza, seguridad jurídica, para que seamos un país atractivo para los panameños y para aquellos que quieren invertir en nuestro país. Y tú como mujer de ley, como las personas que nos ven esta tarde y como personas que estamos involucrados con el devenir de este país, queremos que haya eso, que haya separación de poderes, que haya efectivamente un respeto a las garantías de todos, que haya certeza del castigo y que efectivamente esta situación en donde estamos transitando, en donde estamos en una ruta peligrosa, en donde hay un alto nivel de corrupción, de clientelismo, que solo nos acerca a la pobreza, en donde no nos permite ver con claridad todo el potencial que tiene el pueblo panameño con su inteligencia, con su astucia, con su preparación, con el amor a su país. Creo que tenemos que trabajar fuertemente en las instituciones y una de las cosas más importantes sobre las cuales ha estado trabajando nuestra campaña y particularmente lo ha estado divulgando el candidato a la presidencia y José Isabel Blandón como candidato a la vicepresidencia, es el trabajo en cuatro ejes. El primero de ellos, sin duda, trabajar por el fortalecimiento de ese bienestar y calidad de vida que los panameños estamos buscando, clamamos todos los días, para trabajar también en la estructuración de una educación de calidad, obviamente también en impulsar aquellos motores de desarrollo para devolver esa confianza y esas ganas de echar para adelante este país. Efectivamente, el trabajo en el respeto a la democracia y a sus instituciones. Y efectivamente, ante la pregunta que me hace, empezando este diálogo, la campaña está dispuesta y lo ha presentado ya como una de sus propuestas de campaña de trabajar en esa asamblea para poder trabajar en una mejor carta y poder trabajar todos con mejores garantías para el desarrollo de nuestro país. Sería interesante conocer también, bueno, en el evento de que tenga la oportunidad de llegar de ocupar esa silla presidencial, cómo va a estar conformada la asamblea, porque para
ese querer o uno de los planes que tiene o deseos de hacer esa reforma a la Constitución, se va a requerir sin duda alguna de contar con una asamblea que tenga también pues las mismas ideas o la misma voluntad y sentir, ¿no? En Completamente. cuanto al tema, exacto, en cuanto al tema de los problemas sociales, se habla aquí de lugares cercanos, inclusive, que no tienen agua 24/7, carentes de incluso electricidad. Dentro de los planes y proyectos presidenciales, ¿qué se ha planteado el licenciado Rómulo en los primeros incluso 100 días en que le corresponda gobernar? Muy bien, es sumamente importante que dentro de nuestro plan, que está obviamente siendo ya divulgado y está siendo presentado, es trabajar en función de la calidad de vida de los panameños, que tiene que ver con múltiples situaciones. Obviamente no puede ser que en Panamá tengamos un problema de agua en lugares cercanos, que tengamos un problema de luz, que tengamos un problema de apagones, que tengamos un problema de vialidad, de transportes. La propuesta, inclusive desde hace muchos años, nuestro candidato ha estado trabajando sobre una autoridad del agua, porque no es un tema de recursos, es un tema de administración, es un tema de voluntad, es un tema de transparencia y es una lucha constante, porque yo creo que entre los muchos invitados que has tenido, Edna, tienen que ver muchísimo con todos los manejos y la opacidad con la que se manejan muchas cosas, que al final el dinero no termina llegando a los destinos que deben llegar y tenemos a nuestra población cada día más desesperanzada, más maltratada, con menos calidad de vida y con menos ganas de echar para adelante. Una de las cosas que sin duda ha estado impulsando nuestro candidato en proyectos que tienen años de estarse conversando y que no se ventilan a nivel, por ejemplo, en San Miguelito, con el proyecto del Metrocable. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar del tema? Y en nuestra campaña se ha diseñado, por ejemplo, ya cómo hacerlo en un costo de menos de 200 millones de dólares, o sea, menos que el presupuesto de la Asamblea Legislativa, en donde hablamos de 6.5 kilómetros de trayectoria para sacar por vía, para poder transportar por hora, por cada una de las vías, 3.600 personas para poder llegar definitivamente a su destino con más rapidez. Igualmente, nuestra vialidad, el Metrobús definitivamente necesita una reestructuración en términos de su mantenimiento, en términos de poder llegar a otras rutas, igualmente a través de la línea 3 del metro. O sea, realmente la combinación de esfuerzos con voluntad, con personas que administren definitivamente con transparencia, con honestidad, con velocidad, pero sobre todo con mucha voluntad. Para mí es un aliciente saber que una persona como Rómulo Rux y en compañía del Partido Panameñista, como lo mencionabas hace un rato, hay que llegar primero, hay que contar con un equipo verdaderamente de profesionales y de gente con voluntad preparada y con, sobre todo con altos niveles de valores éticos y morales para poder llevar a cabo todo, pero también con una asamblea. Si hablamos de un Estado democrático donde hablamos de separación de los poderes, ¿cómo va a ser un gobierno? ¿Cómo va a haber la gobernabilidad? Si por un lado tienes un presidente, por otro lado no tienes asamblea, va a ser un problema, va a ser un caos y va a ser ingobernable. Yo creo que nuestra propuesta, nuestra alianza, que hemos denominado lo bueno viene, y cuando yo escuché la primera frase de lo bueno viene, créeme que lo analicé bastante, Edna, y se lo digo a la audiencia, porque tiene que ver más que con un eslogan de campaña o que lo inventó un publicista o a alguien se le ocurrió. Es que realmente a mí me conectó y me enganchó muchísimo esa frase, porque tiene que ver con pensar positivamente por Panamá, pensar de manera entusiasta por Panamá, de trabajar por este país, de no pensar que vamos a llegar a un extremo, como lo venimos diciendo hace muchos años, que Panamá se va a parecer a tal o cual lugar. Tenemos que verdaderamente devolverle a la ciudadanía esa fe de que el que es político no te va a robar necesariamente, el que es político no tiene malas intenciones contigo, el que es político es mayor ni siquiera he tenido una oportunidad de estar en un puesto público, por decirlo, pero si yo lo tuviera algún día, créeme, trabajaría con orgullo y trabajaría con mi equipo para que tuviéramos un sentimiento de orgullo de trabajar y hacerlo mejor. Al final, si uno hace lo mejor por los demás, se devuelve en tu vida, se devuelve en el bienestar de tu país y se devuelve definitivamente en una mejor proyección del país a nivel internacional. Yo creo que esa combinación es importante, por eso esta alianza, que es la más importante y más grande, con mayor
relevancia a nivel nacional, con mayor divulgación a nivel nacional, con penetración en todas partes del país. Es una alianza que busca la posibilidad de llegar a la mayor cantidad de diputados producto de esta alianza, precisamente para poder llegar a una gobernabilidad en favor de los intereses de los panameños. Ahora estamos viviendo un momento en donde nadie cree en nadie, en donde precisamente el ofrecimiento, las promesas, la gente lo que quiere ver es acciones y quiere ir, se va más allá de las palabras bonitas, y usted lo sabe, licenciado. La gran interrogante aquí es cómo lo van a hacer. 5 años transcurren muy rápido y hemos visto que a veces los que llegan a puestos de poder se enredan en otras cosas. Se pasó el tiempo y nada hicieron. ¿Cuáles van a ser las prioridades o cuáles van a ser las prioridades del candidato en este sentido? Tenemos problemas serios, tenemos problemas de salud, moras quirúrgicas, personas que se mueren en el camino porque nunca les llegó la cita de su operación, personas que se quejan por el sistema de atención que tiene la Caja del Seguro Social, por el tema a veces de los medicamentos que no encuentran y tienen que ver cómo lo compran afuera, tienen que ver cómo hacen, aunque no tengan el dinero, porque requieren del medicamento, el problema del agua, el problema de la educación que tenemos en Panamá, que no sé cuándo es que vamos a contar, porque no los merecemos, ¿por qué no? Una educación de calidad, entre otros problemas que no se los tengo que decir porque usted los conoce. Pero la gran interrogante aquí será, ¿cómo van a hacer para resolver los problemas que ya sabemos que están allí y que históricamente han estado gobierno tras gobierno y que, reitero, pasan los años y pareciera que no se hace nada por cambiar esos problemas o por mejorar los problemas existentes? Edna, la verdad que has recogido, yo me siento con lo que acabas de decir como panameño, más que como parte de un equipo de vocería de la campaña, y me siento como panameño indignado igualmente, con personas a las que le hemos tenido fe en un momento determinado y que hemos dicho, oye, esta persona es preparada, es instruida, es profesional, es competente, y resulta ser que como que se entran por la puerta, le dan la llave de una oficina y se transforman. Y al final Exacto, terminan haciendo todo lo contrario, como que se hubieran transformado todo así y es. fue una metamorfosis para mal, ¿no? Yo pienso que, Exacto. te soy sincero, una de las cosas por las cuales, y yo creo que a todos nos toca darle seguimiento a quienes son los que están ahora mismo aspirando por esa posición. A todos nos toca. A todos nos toca sentarnos a ver qué estás diciendo, cómo lo has hecho, qué has sido tú, qué has hecho con las oportunidades que la vida te ha dado. ¿Qué ha pasado si fuiste funcionario público? ¿Cuál fue tu trayectoria? Hay que buscar. Hoy en día en el mundo de la información nos da mucha información que no solamente está consignada en los temas de redes, sino también en investigaciones, tal cual como lo está haciendo la ciudadanía. La ciudadanía lo sabe más hoy en día, sabe mucho más que antes. Todos como ciudadanos ya no nos chupamos el dedo, como se dice, y sabemos quién Sí, y buscamos información, indagamos y nos damos cuenta si esta persona hizo o no hizo. A eso me refiero. Tiene que haber un liderazgo que efectivamente ponga el pie en el acelerador a ese equipo ejecutivo o a todos estos gobiernos locales o que verdaderamente trabaje en armónica colaboración, como se dice, para que cada uno haga lo suyo. Si cada uno tiene que hacer lo suyo, sin pensar en hacerse rico en 5 años, sin pensar en favorecer a un amigo, a un familiar o llenar la planilla de X o Y de determinado diputado. Y efectivamente nos empinamos por encima de los intereses personales. Quiero decirte que yo mismo, cuando escucho a alguien que habla bien, en mi cabeza lo voy descalificando y yo, pero que habla demasiado bien, me va a convencer, no le creo. ¿No? Y realmente puede estar teniendo un argumento súper válido y yo mismo lo estoy descalificando cuando realmente tiene que darse la oportunidad. Yo pienso que un buen presidente de la República, como va a ser Rómulo, está en función de saber que tiene un deber de pedirle a su equipo que rinda cuentas, que presente un plan de trabajo, que esté sometido al escrutinio público y que efectivamente sea, como pasó recientemente, unos meses atrás, en donde la ciudadanía dijo, hasta aquí, ya agarramos un tema particular, pero es que estamos hartos de que nos enrostren la riqueza, mala vida en poco tiempo, que nos enrostren todas las cosas que hacen y encima siguen siendo electos por el pueblo. Yo creo que la mentalidad de nosotros como panameños, si nosotros queremos
que el gobierno haga algo mejor, que sea más solidario, que sea más empático, que contribuya en nuestro bienestar, es porque el pueblo panameño se ha ganado el derecho de exigirlo, no de nosotros formar parte o ser cómplices de un esquema que nos lleva hacia la ruina, a la pobreza, al descrédito y a la pérdida de credibilidad personal. ¿Cómo podemos ver nosotros a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros familiares, si nosotros estamos participando de actividades incorrectas, ilegales, ilícitas, inmorales? Yo creo que el mensaje de cambio democrático en alianza con el panameñismo, el liderazgo de Rómulo Rux y de José Isabel Blandón, con experiencia que también saben cómo gobernar, cómo coordinar, cómo aliarse efectivamente con un fin en favor del pueblo panameño, yo creo que es lo que va a hacer una gran diferencia, que haya un liderazgo y que haya una fuerza ejecutiva en donde diga, tú eres bueno, rinde cuentas, sigues. Tú no estás haciendo tu trabajo, no has cumplido con lo que te comprometiste con el pueblo, no conmigo. Y otra cosa importante también, Edna, que para mí es importante, tú eres abogada, yo también soy graduado de la Universidad Nacional en Derecho, aunque me he dedicado, Marta lo sabe, más de 30 años a la actividad aseguradora. ¿Qué es mandatario? La gente piensa que mandatario como que te dan un sable y te dan una espada y es para darle al pueblo. No, tú tienes un mandato. Y yo creo que el pueblo panameño está cada día más consciente de que nosotros con nuestra elección estamos dándole una orden a estos gobernantes, a nuestros gobernantes, para que ejecuten cada una de las cosas que nos han prometido y que efectivamente podamos llevar a cabo un mejor Panamá. Mira, una de las cosas importantes que mencionaste y que a mí me preocupa mucho es la opacidad con la que se ha manejado el tema financiero de este país. Yo creo que una de las cosas importantes, podemos tener muchos activos, pero si no hay liquidez, todo lo que pueden estar prometiendo puede estar en entredicho. Hay que sentarse primero a ordenar la casa y en esos primeros 30 Sí. días, 60 días, efectivamente saber dónde estamos parados y rendirle un informe a la nación de dónde estamos parados, qué finanzas nos dejaron, qué compromisos adquirieron, hasta dónde estamos hipotecados y a partir de una buena credibilidad, de una buena proyección, de una buena ejecución de lo que vamos a hacer y de la palabra de un presidente que tenga credibilidad y ejecución, vamos a poder ser sujetos de crédito, vamos a poder llamar a la inversión extranjera y vamos a poder devolverle al pueblo panameño esa fe, ese entusiasmo, esas ganas de volver a producir, así como cuando nos volvimos a levantar después de una pandemia y los niveles de crecimiento del país comenzaron a derrumbarse. Ese es mi planteamiento. Yo no te hablo como político, no te hablo como parte de una campaña únicamente, te hablo como panameño. Yo en Claro. Marta me conoce también y tú me conoces, Edna. Yo tengo 26 años de formar parte de actividades cívicas. He sido presidente 2 veces de un club cívico. En la actualidad, en representación del Club Activo 2030 de Panamá, formo parte de un patronato, el Hospital Santo Tomás. Y créeme que no puede ser que ante la necesidad de un presupuesto anual de casi 200 millones de dólares, alegremente en la asamblea te lo devuelvan con 40 millones menos. Sí. Ahora, antes de sumar a mi compañera de todos los martes, a mi querida Marta, las prioridades. ¿Cuáles serían las prioridades? Porque hay mucho por Muy bien. hacer, pero ¿en qué van a priorizar? Bien, mencionaba hace un rato los 4 ejes que es bienestar y calidad de vida, educación de calidad, motores del desarrollo y democracia en las instituciones. Pero muy particularmente se va a trabajar en los primeros 90 días, estamos hablando de un impacto en la actividad agropecuaria. En la actualidad se debe, inclusive de la zafra del año 2023, más de 130 millones de dólares a los productores locales. Es volver a tener credibilidad ante nuestros productores, pagándoles sus deudas, facilitándoles crédito, líneas de crédito para que puedan volver a producir y obviamente comprándoles con una estrategia al respecto. Dos, aprovechar el tema de nuestra posición geográfica. Ya vemos los desafíos que tiene el canal de Panamá de 36 tránsitos a 24, el embalse de Río Indio, la consulta que se requiere, impactar en lo que realmente tiene que ver con la logística de nuestro país, cómo incentivar que Panamá verdaderamente se reposicione o se refuerce en su actividad logística. Tres, otra de las acciones importantes con la que se va a trabajar rápidamente es en el desarrollo de actividades de incentivo turístico, pero no incentivos legales o para favorecer a X o Y, sino efectivamente como presentar a Panamá ante el mundo como un verdadero destino y para eso reforzar a los inversionistas, reforzar a nuestros trabajadores, darle verdaderamente una oportunidad de que puedan aprovechar todo lo que representa esa industria sin chimenea. Y cuatro, sin duda, poner reglas del juego y trabajar fuertemente en el incentivo para el desarrollo de la actividad de la construcción. Esos serían los 4 puntos esenciales o básicos por los cuales tendríamos que entrar.
Y obviamente, paralelamente, ya lo hemos mencionado, pues al trabajo de fortalecer nuestra Carta Magna y demostrar que podemos realmente, en una alianza de entre todos los panameños, porque cuando se habla de gobierno, pareciera que el gobierno estuviera como en otro sistema solar, como que estuviera en otra parte, y realmente somos todos, todos tenemos que hacer una presión ciudadana para poder hacer que esto sea gobernable y sobre todo que los mandatarios cumplan con su palabra. Esas serían Jorge, las ¿y prioridades. dónde quedarían entonces la creación de esos más de 400.000 empleos? Estamos también viviendo un momento crítico con el desempleo. Marta, aquí la asumo porque realmente es un tema que todos los martes estamos conversando y Marta se suma a dar interesantes aportes dentro de la preocupación como panameña también que es de esta falta de empleo que hay, los desempleados, el empleo informal dentro de las propuestas entiendo que se habló y se considera crear más de 400.000 Así empleos. es. ¿Dónde Mira, queda para esto ponerte dentro un de las ejemplo prioridades? concreto, nada más a nivel del tema de la educación, se tiene proyectado la construcción de 100 escuelas entre las 16 regiones educativas, 100 escuelas y también 1.000 CAIPIs, que son los centros de atención primaria, ¿no? De Los primera CAIPI. infancia. Exactamente. Igualmente con la construcción. Y hay todo un plan de comunicación que se va a estar divulgando y si nos das la oportunidad nuevamente, Edna, vendremos con los detalles específicos también sobre un mensaje que me llegó ayer completo de toda la estrategia de vialidad, nada más con la construcción del tren hasta David, la línea 3 del metro, el, ¿cómo se llama? El metrocable y las escuelas. O sea, estamos hablando inclusive de centros también en un trabajo que viene en otro programa, si nos invitas, de todo el trabajo del sistema integrado de salud. Con eso va a llevar también la construcción de hospitales y sobre todo con centros oncológicos en el país también. O sea, en fin, la idea es mover esa rueda a través de mucho trabajo para que al final el panameño sienta que vale, que el panameño si trabaja y produce, gana más y que en vez del qué hay para mí, de que regálame algo, hey, ¿qué hay para mí si yo produzco más? ¿Qué hay para mí si yo soy mucho más honesto? ¿Qué hay para mí si yo triplico mi productividad y yo soy sujeto de un crédito por algo mejor y de poder superarme? En ese sentido estamos trabajando, Edna, y sin duda este espacio que nos da una tremenda oportunidad de empezar por lo menos algunos pincelados de lo que viene siendo el plan de trabajo. Marta, bienvenida. Solamente rescato dos cosas bien importantes de todo lo que Jorge ha señalado. La transparencia lleva, estoy teniendo problemitas con la cámara, la transparencia lleva a un tema muy importante. No se puede entrar a hacer nada en el gobierno si no se me dan cuentas claras de los dineros. Una de las gestiones que más hemos criticado en los últimos dos gobiernos, incluyendo este, es que cuando se entra hay una lista de cosas que quedaron inconclusas, pendientes de pago, pendientes de hacer. Entonces, para la empresa privada generar trabajo o seguir generando trabajo requiere que el Estado le pague en tiempo oportuno sus obligaciones. El Estado ha estado contratando del gobierno del periodo Martinelli, que empezó con el proceso de los llave en manos, el gobierno de Varela y este gobierno a trabajar sobre promesas de sanear las finanzas y no cumplir con esa premisa. Entonces, mientras el gobierno no cumpla, el nuevo gobierno recibe una administración financiera, tributaria, perdón, una administración, sí, financiera de Estado, corta, con muchas limitaciones, con muchos compromisos por cumplir y no comienza la rueda a caminar para darle al país el recurso que requiere para que comience a levantarse en el sector privado, que es el generador de trabajo, la rueda. Y otra cosa muy importante, atacar la burocracia. Llevo 3 gobiernos aportando desde las mesas de trabajo de APEDE para hacer el país más competitivo y nuestra realidad es que seguimos entorpecidos o encerrados en la burocracia. Instituciones que chocan entre sí, instituciones que como institución ni siquiera se comunican una con la otra. O sea, un departamento con otro y no podemos llamar al desarrollo de la nación si nosotros tenemos instituciones que entre sí no se pueden hablar. Entonces, rescato esas dos cosas porque es muy importante saber que se entra con problemas y que si no se atacan los problemas administrativos, financieros y luego la parte fundamental que te tocaba, Edna, de la asamblea,
con un propósito común de hacer cambios sustanciales para que haya confianza del ciudadano en que no vamos a esperar al último año para cambiar la Asamblea. No, no es el último año. El proceso de cambio en la Asamblea debe comenzar desde la reestructuración de la propia ley de la Asamblea, con una disposición de todos los electos de que vamos a ser austeros, que vamos a trabajar en lo que nos toca, fiscalizar, pedir rendición de cuentas, trabajar en proyectos de ley que tengan sentido. Jorge, tú que estás en el campo de los seguros, estoy viendo por ahí un proyecto de ley que está en discusión sobre el seguro, un seguro hospitalario, que ni siquiera las aseguradoras, las reaseguradoras lo pueden respaldar. Entonces, ¿cómo me puede prometer un diputado que yo estaré en la obligación de dar un seguro si no voy a tener un reaseguro que me pague en caso de una pérdida? Entonces, legislar no es prometer el mundo maravilla que queremos, eso no funciona así. Se va por etapas, vamos construyendo el mundo y vamos viendo los cambios que son viables y cómo si mejoramos la salud pública, a lo mejor el tema de la salud privada lo podemos dejar quieto, pero nos vamos a meter a atacar la salud privada y eso al final lo que va a hacer es que nuestras reaseguradoras y aseguradoras se irán huyendo y tendremos más problemas como ha pasado en el sector educativo. Entonces, en efecto, necesitamos esos compromisos porque es allí donde el país se puede levantar, cumpliendo con lo que han presentado como una visión y que de verdad la rescato. Es necesario que sea un compromiso a ejecutar una vez ustedes logren llegar al poder, si son la oferta favorecida. En conclusión, Jorge, luego de escuchar a la licenciada Marta y que ha rescatado estos dos puntos importantes, la transparencia y rendirles cuenta una vez si llegan al poder, pues entren al mismo para que sepamos dónde estamos parados y hacia dónde vamos a ir y cómo vamos a salir de las distintas deudas y responsabilidades económicas existentes y sobre todo cómo se va a dinamizar la economía que por diversas razones ha estado pues tratando de salir adelante. En conclusión, Jorge, ¿cuál es entonces la visión que tiene en cuanto a los puntos que plantea Marta, el tema de la burocratización existente en los procesos? Que eso también, aunque no lo creamos, eso permite, es caldo de cultivo para la corrupción. Es caldo de cultivo para la corrupción. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esas transformaciones, Jorge? Y para ir concluyendo con estas últimas consideraciones de tu parte. Gracias, Edna. Y gracias, Marta, por la retroalimentación también. Para concluir, nuevamente agradecer. Efectivamente, decía un profesor mío de la Universidad Nacional, paz descanse, el doctor César Quintero, que cuando tú tienes que tomar una frase muy larga para explicar algo, no le tengas mucha confianza. O sea, las cosas son sencillas, pero necesitan ser explicadas con más detalle después. Efectivamente, cuando hay voluntad y ese liderazgo está comprometido con rendir cuentas, con hacer las cosas bien, con dejar un legado, con exigir que se hagan las cosas, pues definitivamente vamos a ver un cambio. Quiero decirles algo, a nivel de la campaña, a nivel de nuestro candidato, él está muy claro de que esto es un antes y un después. No es una elección cualquiera. Esta es una elección donde tenemos más de 700.000 panameños que van a votar por primera vez, 370 y tantos mil muchachos que van a votar, y menos de 31 años y más de 375.000 creo que son jóvenes que votan por primera vez. Hay una gran cantidad, en este momento hay una gran cantidad de personas indecisas que están todavía evaluando y que yo creo que ya, como dije hace un rato, no somos tontos. Ya nosotros, es más, yo como ciudadano estoy en esta campaña porque creo que hay un liderazgo que va a trabajar para ejecutar lo que está proponiendo, más que prometiendo, porque promesas hay mucho, el papel aguanta todo, pero sin plata no se puede ejecutar. Para mí ese es un mensaje fundamental. Perfecto. Quiero agradecerte, Jorge Ortega Llamas, vocero de la campaña de Rómulo Rux, candidato a presidente de la República por la Alianza de Cambio Democrático y el Partido Panameñista. Y por supuesto, bienvenido siempre, sobre todo para que nos comentes si han incluido en la propuesta otros temas de importancia que debamos conocer. Feliz tarde. Muchas gracias, Edna. Saludos a tu audiencia y altamente honrado por esta oportunidad. Muchas gracias.
Gracias, bienvenido. 3:40. Los temas que se necesitan profundizar continuarán en breve en Es Cuestión de Ley.